Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola amado, Dios te bendiga. Salmo 2, un salmo completamente mesiánico, profético en el sentido de que habla acerca del reino del Mesías que ha de venir. En la primera parte de esta disertación te hablé acerca de versículos del 1 al 5, 6, 7, 8, que tienen que ver con nosotros la iglesia en el medio de esto que estamos viviendo. Pero hoy quiero tocar algo que está sucediendo en el mundo entero a la medida que yo estoy aquí enseñándotelo. Yo estoy predicando esto en mi ático, miércoles 21 de febrero 2024. La guerra de Hamás e Israel está en su apogeo. Y también la de Ucrania y los rusos. Y en los Estados Unidos, la guerra entre los republicanos y los demócratas. Y en otras partes del mundo, 40 otras guerras. Bueno, tú lo sabes, tú ves las noticias. Y si no las ves, pues yo te voy a hablar un poquito de ellas, pero te quiero hablar mucho más acerca de lo que dice la Biblia. Para enseñarte este salmo mesiánico y por qué es mesiánico, déjame darte primero un poquito de recuento acerca de los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos explican la apostasía, la rebelión de las naciones en contra de Dios y que quieren quitarse de su estilo, de su filosofía, de su política, de su vida, toda restricción moral o religiosa. Quieren formular una nueva religión que tenga permisividad. Yo hago lo que me dé la gana. Y en los primeros 5 versículos Dios les dice, ustedes están haciendo esto, pero yo me voy a burlar de ustedes. Esto no lleva a nada bueno. Ustedes se han hecho mis enemigos y me toca a mí ahora responderte, darte la cosecha de la enemistad que tú has sembrado. De eso se trata el Apocalipsis. Mi concepto del Apocalipsis no es que Dios está castigando las naciones, sino que Dios está permitiendo que lo que ellos han sembrado por años y años y años, como la masacre de inocentes, el aborto, en estos tiempos lo van a cosechar. Mientras tanto, nosotros la iglesia estamos en otro plano de revelación que no tiene nada que ver con lo que el mundo está sucediendo y está pasando y está cosechando. Nosotros vamos a cosechar de nuestro Dios salvación y vida eterna. Y aún en el medio del Apocalipsis vamos a cosechar misericordia. Porque el que siembra misericordia, amor, benignidad, bondad, el que lo hace con mansedumbre y templanza, va a cosechar los dones de Dios, el fruto del Espíritu, la bendición de Jehová, el respaldo del Todopoderoso. Tú y yo habitamos al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Ok, ¿por qué este salmo es mesiánico? Te voy a dar un verso antes de entrar en todo. Salmo 2, verso 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Esa visión del Mesías, de Shiloh, de aquel que ha de venir, del renuevo, del retorno. Hay varios nombres que en el Viejo Testamento se le da a este personaje que va a venir a establecer el reino de Dios. Pero en el Viejo Testamento hay 2 visiones del Mesías que ha de venir. Está el concepto del Mesías sufrido y el Mesías conquistador. Cuando Jesús viene, los israelitas querían al Mesías conquistador, que los libertara del yugo de los romanos. Pero Dios envía el Mesías sufrido, que viene a libertarnos del yugo del pecado, de la tentación, de la muerte, del diablo. Esto es claro en el Apocalipsis, cuando el apóstol Juan se le dice que no hay nadie digno de abrir los sellos y él se echa a llorar. Y entonces un ángel le dice, no temas, no llores, porque el león de la tribu de Judá, él es digno. Y cuando Juan mira, él no ve un león, él ve un cordero como inmolado.
Y sabemos que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, porque sin la sangre del Cordero no hay remisión de pecado. Entonces, el concepto cristiano es que primeramente vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en su segunda venida viene a reinar, y viene con vara, viene con espada, viene con juicio, a quebrantar con vara de hierro y como vasija de alfarero, desmenuzar todo lo que el diablo y el mundo han hecho hasta ahora. Y entonces se establece el milenio, un reinado de paz y Cristo como su rey. Nosotros vemos esto. ¿Por qué es esto importante? Varias razones. Una es que si primero viene el Mesías sufrido y conquista la muerte y la tumba, y ahora viene como Mesías conquistador, permanece conquistador por la eternidad. Los judíos nunca entendieron que si venía el Mesías conquistador y conquistaba, y entonces era el Mesías sufrido como cordero inmolado, para siempre se quedaba como el Mesías inmolado, sufrido, muerto, crucificado, aunque resucitara de entre los muertos. Los judíos nunca entendieron eso. Primero tenía que venir la corona de espinas para entonces venir la corona de gloria. Eso es verdad en la vida de todos los cristianos. Todo lo que tú vas a adquirir de parte de Dios, lo adquieres por el sacrificio de Cristo en la cruz, y aún así, muchas veces tú tienes que parir tu milagro, tu bendición, tu ministerio. Lo que tú deseas te va a costar dolores de partos. Tú vas a tener que ser como cordero quebrantado. Muchas veces Dios te va a pasar por procesos donde quite tu arrogancia, tu odio, tu incertidumbres, tus inquietudes, rabias, heridas de tu pasado. Todas esas cosas tienen que morir en la cruz de tu relación con Cristo, para que entonces Dios te ponga una corona. Y a la medida que van muriendo, en mi experiencia, la corona que Dios ha puesto sobre mi cabeza, aquí y ahora, va brillando más, va acrecentando más, hay más unción, hay más poder, hay más revelación, hay más intimidad, hay más acercamiento a los propósitos de Dios para mi vida. Yo sé que me estás entendiendo. Amén. Bien, dentro de este concepto del Mesías conquistador, en los tiempos de Jesús había una secta, había un grupo que se llamaban los celotes. Es más, uno de los discípulos de Jesús, Simón el Cananeo, también se le conocía como Simón el Celote, porque Simón era de los que creía en una doctrina, una filosofía religiosa y política que se llama el sionismo. El sionismo comenzó en los 1800, yo no te voy a dar la historia de eso, pero ese es ese concepto de que yo soy patriota porque soy judío, y como judío yo voy a pelear para que mi raza quede arriba, y yo tengo la bendición de Dios de hacerlo, porque el Mesías que viene a conquistar posiblemente sea yo. Y si no lo soy, yo voy a ayudarlo a conquistar. Yo voy a establecer el reino de Dios por mi poder, por mi sabiduría, por mi bravura, por mi patriotismo, por mi fervor religioso. Eso se llama sionismo. Tú escuchas mucho de esto en las noticias porque es algo que mucha gente lo critica, y es algo a lo que se le debe de tener un poco de repelillo porque es peligroso. Ahora, sionismo es el nombre que se le da en el mundo judío. Pero como yo no estoy enseñando en estos momentos acerca de historia humana, sino acerca de palabra profética, estoy hablándote de principalidades y potestades de los aires. Hay espíritus que corren la tierra, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y este concepto de sionismo existe en todas las culturas. Este concepto es el mismo que está en los yihadistas, en Hamas, en el Islam, donde Dios, Alá, le ha dicho a ellos que ellos tienen que establecer un reino islámico, aunque sea a la fuerza. Es el mismo concepto. Hitler lo tenía,
La Iglesia Católica, Apostólica y Romana la tuvo por mucho tiempo. Los romanos, el Imperio Romano también lo tuvo. El emperador era un dios. Yo no sé si tú sabes esto, pero Kim Jong-un, el de Corea del Norte, ese hombre es un dios. En su país, su padre fue un dios y él ahora es Dios. Tú ni siquiera puedes ni mirarlo directamente sin su permiso. Es un espíritu totalitario donde mezcla la autoridad política con la autoridad divina. Y el divino no es Dios, el divino soy yo. El anticristo viene a establecer eso en la tierra. Y este mover o filosofía de sionismo se ve en todo ámbito de la sociedad mundial. Acuérdate, y este es el verdadero comienzo del sionismo. La serpiente, aquel engañador, la serpiente antigua, va a donde Eva y va a donde Adán y les dice: si tú comes de ese árbol, tú vas a ser como Dios. Tú eres el que va a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y esa fue la caída del hombre. Ese espíritu que hubo en la serpiente y todavía lo hay, y está en la raza humana a causa del pecado, todavía existe. Yo soy Dios. Aquí se hace lo que yo diga. Obvio que eso no funciona. La primera vez que yo me creí que iba a hacer eso, mi mamá sacó la chancleta y me dijo: tú estás equivocado. Aquí no mandas tú, aquí mando yo. Y gloria a Dios por los 3 chancletazos que me dio, porque me pusieron en el carril correcto. El que manda es Dios, no el hombre. Y hay muchas voces, muchas filosofías, muchos pensamientos que tratan de decirnos a nosotros que nosotros somos los que estamos llamados a establecer nuestro propio reino aquí en la tierra. Claro que yo entiendo, y tú también, que para yo amar a Jehová mi Dios con toda mi alma, todo mi corazón, toda mi mente, todas mis fuerzas, yo tengo que tener control de todo mi corazón, toda mi alma, todas mis fuerzas, toda mi mente. Permitir que la renovación de mi espíritu, no conformarme a este siglo, sino ser transformado por la palabra de Dios para que el reino de Dios se manifieste en mí. En eso yo tengo la autoridad de rebelarme contra los propósitos de Dios o aceptarlos y entregarme a ellos y ellos en mí, y Dios me hace prosperar en todas las cosas y en salud, así como prospera mi alma. Y ese es el primer establecimiento del reino de Dios, que yo me rinda al rey. Como rey, porque yo soy un rey, yo soy rey de mi propio destino. Yo escojo hoy a quién yo voy a servir. O voy a servirme a mí mismo, o a mis carnes, o a mis pasiones, o voy a servir a mi Dios, a Jesús, a su reino, el amor, la benignidad, la paz. Bendito sea el Señor. El sionismo se convierte en totalitarismo cuando una persona no se quiere conformar al hecho de que yo soy miembro de una raza que es inmensa y que yo estoy aquí para servir y ser de bendición, porque la única manera de ser servido es si tú sirves. La única manera de ser bendecido es si tú bendices. Pero de vez en cuando se levanta un hombre, una mujer, lo vimos con Jezabel en la Biblia y muchísimos de los reyes de Israel, donde se levantan y ellos se creen que ellos son la autoridad máxima y establecen iglesias, organizaciones, corporaciones, políticas, monetarias, bancarias, para ellos ser los que dominan el resto de la raza humana. Ese era el espíritu de Hitler. En sí, el nazismo, el comunismo, el islam extremo, todo lo que tiene que ver con extremismo, tiene como base este mismo principio, esta misma principado y potestad de los aires, que yo lo identifico en la Biblia como los celotes. Es más, dicen algunos que la razón que Judas traicionó a Jesús y fue a los líderes
políticos religiosos de su tiempo y les dijo, yo te lo entrego, ¿qué me dan? Es porque él se dio cuenta que Jesús no venía a hacerlo a él grande y poderoso, que Jesús vino a servir y no a ser servido. Y en su mente él rechazó al Mesías sufrido porque él quería el Mesías victorioso, el próspero, el que lo iba a poner a él en un lugar de autoridad junto al Mesías. ¿Te acuerdas cuando dos de los discípulos mandaron a su mamá para que le preguntara a Jesús, cuando tú entres en tu reino, haz a mis hijos, a fulano y a mengano, que se sienta a tu derecha y a tu izquierda? Porque el concepto de ellos era el concepto de celotes, de sionismo, donde Dios iba a poner a Israel a gobernar el resto de la humanidad. En el Salmo 2 te voy a enseñar dónde está este concepto. Dice así, y leo a la letra. Salmo 2, 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y establece a Israel como el rey. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Para los judíos, cuando leen acerca del hijo, el hijo es Israel. El hijo prometido a Abraham, que iba a ser más grande que las estrellas de los cielos, fue Jacob, que después fue Israel y es el padre de las 12 tribus. Dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, que a Israel se le ha otorgado toda esa tierra. Los quebrantarán con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahí es donde justifica Israel toda la violencia que sucedió en el Viejo Testamento. Te voy a decir algo que a ti no te va a gustar. Lo que Hamás le hizo a Israel, que entraron a matar indiscriminadamente a civiles, a viejitos, ancianos, a niños. La atrocidad cometida por Hamás la cometió Israel en el Viejo Testamento varias veces. Lee en la Biblia la historia de Jericó, donde Dios le dice a Josué y a todo el pueblo israelita, cuando vayas a Jericó y yo tumbe las paredes, tú vas a entrar y tú vas a matar a todos, ni siquiera al ganado le vas a permitir que viva. Es una masacre, un genocida total. Y se quedan con el oro, la plata, el bronce y el hierro. Y los traen al templo. Mira esto y disciérnelo no como un cristiano, no como un judío, sino como otra raza, donde tú dices, esta gente dice que su Dios les dio permiso para entrar y destruirnos a todos nosotros, matarnos y quedarse con nuestras posesiones. ¿Cuál es la diferencia? Nuestra creencia. En el Viejo Testamento, Israel hizo algunas cosas que eran unas barbaridades, eran salvajismo, era barbárico. Y nosotros lo excusamos porque en aquellos tiempos todo el mundo era barbárico, todo el mundo era salvaje. Las atrocidades que se hacían en aquellos tiempos eran, no sé si la palabra es apropiada para aquellos tiempos, pero todo el mundo vivía así. Lo que hace Hamás, lo que hacen otros países como Rusia invadiendo a Ucrania sin razón ninguna, los países comunistas oprimiendo ciertas sectas, los islámicos, que si tú eres una mujer y vas por la calle y se te vuela el velo, los islámicos te caen a golpes, te meten presa y hasta te matan, porque tú has faltado a la ley. Te desmenuzarán como vasija de alfarero. Ese concepto que es religioso y político en los tiempos de Jericó no es que fuera aceptable, es que no había quien pudiera señalar que no lo era porque todos lo hacían. En los tiempos de hoy nosotros estamos más civilizados, o por lo menos nos creemos que lo estamos. En algunos de estos países
Ellos no han llegado al nivel de civilización que tú y yo hemos llegado. Y es el deseo del diablo que todos los países se crean que ellos son lo máximo y que Dios le ha dado a este país el derecho de invadir, de establecer y de poner su ley sobre todos los demás. Yo te voy a forzar a ti a creer lo que yo quiero creer. Tú vas a creer lo que yo quiero que tú creas. Tú vas a leer lo que yo te permito leer. Tú vas a hablar lo que yo te permito hablar. Tú vas a publicar lo que yo te permito publicar. Porque el espíritu del anticristo, el espíritu totalitario, no le gusta la democracia. En la democracia, tú escoges a quién tú quieres servir. Y por lo tanto, tú darás cuentas por tu decisión. Ese es Dios. En Israel, Israel antiguo, ya que hablamos de él, había una teocracia. Hasta el Samuel, que era juez, profeta y sumo sacerdote. Dios era el que gobernaba todo Israel a través del sumo sacerdote, del profeta, del juez. Pero el pueblo pidió un rey. Y mira esto que interesante. Dios le da al pueblo lo que el pueblo pide. Y ahí se manifiesta que Dios de verdad no tiene un sentido teocrático. Dios cree en el sentido democrático, donde tú tienes libertad de escoger, libre albedrío. Todo lo que se oponga a tú escoger tu propio destino no es de Dios. Cuidado con los pastores, los predicadores, los profetas, las denominaciones, la doctrina extremista que demanda que tú creas y vivas y te vistas y cantes y saltes y brinques como ellos dicen y no como tú quieres. Inclusive, hay veces que lo que tú quieres es lo que Dios desea, pero ellos te lo prohíben. Yo conozco iglesias donde prohíben hablar lenguas. Yo conozco iglesias donde prohíben que la mujer tenga una opinión o un lugar, una posición de autoridad. Porque cada uno agarra la Biblia y la conforma a su conveniencia, porque aquí el que manda soy yo. Eso es manipulación. Eso es religiosidad. Ese es el espíritu de sionismo, donde yo soy el rey y se hace lo que yo digo. Peligrosísimo. No te dejes engañar por ninguna de esas doctrinas, sean religiosas o sean políticas. Sea doctrina o sea póliza. No te dejes manipular por el espíritu de totalitarismo. Yo hago lo que yo quiero y yo puedo, pero tú no. Tú tienes que hacer lo que yo digo que tú haces. Ay, bendito sea el nombre de Jehová. Para los cristianos, este pasaje tiene un significado completamente distinto. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Para nosotros, el monte Sión es el monte de la calavera, donde nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Salvador fue crucificado. Y ahí donde Dios puso su rey, nuestro rey. Y entonces yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En ese momento, aún los cielos testificaron, el terremoto testificó de que ese era el Mesías que Dios había enviado. Y cuando habla que nos dará por herencia a las naciones como posesión tuya los confines de la tierra, está hablando acerca de la gran comisión, el envío apostólico y profético de ir y predicar este evangelio del reino a todas las naciones. Y nos habla de que nos quebrantará con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Por supuesto, cuando venimos a Cristo, el Señor nos destruye, nos hace trozos, como la vasija en manos del alfarero, y hace una obra nueva. Nacemos de nuevo a una cultura nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí entramos en la cultura del reino. Tenemos un rey que no
juzga con vara de hierro en cuanto a la prepotencia con que lo hace, sino con vara de hierro, porque hay un camino. Jehová Dios le dijo a Josué: he aquí, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, pero no te desvíes ni para la extrema derecha ni para la extrema izquierda, porque entonces yo haré prosperar todos tus caminos. ¿Viste qué lindo? Bendito sea el Señor. Continuamos leyendo y dice así: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra. Hay un llamado a arrepentimiento. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. En todo mover del Espíritu Santo, en todo mover de Jehová Dios de los ejércitos, en todo mover cristiano, tiene que resonar que si hay arrepentimiento hay perdón de pecados, de que hay misericordia, de que a Dios se le sirve con temor, pero con alegría. Mira qué tremendo. Con reverencia, pero con gozo. No es con terror de que si yo no hago lo que estoy supuesto a hacer, me va a llevar el diablo o me va a castigar la ley. Putin, el presidente de Rusia, un día decidió que iba a invadir a Ucrania. Le dio la gana. Y como él no le debe cuentas a nadie, invadió a Ucrania. En esta invasión de Ucrania, él está tratando de usurpar terreno que a él no le pertenece, pero él, sionismo. Putin tiene ese concepto, ese principado y potestad de los aires, ese espíritu inmundo, donde él se cree que él es lo máximo y lo sumo, y lo que él decida es lo que se hace. Y el que se vaya en contra de él, lo eliminamos. No hace mucho, en las noticias, murió en una cárcel uno de sus oponentes más poderosos. Murió en la cárcel. Todavía no sabemos ni cómo ni por qué. Sabemos que hubo un general que se sintió que lo habían traicionado en el campo de guerra y regresó a Rusia con su ejército a confrontar a Putin. Supuestamente se reconciliaron. El ejército regresó al frente y ese general se montó en un avión y el avión explotó en el aire. ¿Por qué? Porque se fue en contra de Putin. Hubo un muchacho, un joven, que se huyó del ejército ruso, fue a Ucrania, pidió misericordia y lo escondieron en España. Lo encontraron y lo asesinaron. Putin quiere que todo el mundo sepa que el que se la hace a él, la paga. Porque el espíritu del anticristo es contrario al espíritu de Cristo. En el espíritu de Cristo, cuando se nos va uno, oramos a Dios y clamamos para que regrese arrepentido. Y cuando regresa arrepentido, lo abrazamos y lo recibimos. No es así con este espíritu. En Estados Unidos tenemos a Trump. Donald J. Trump es lo más cerca de un anticristo que los Estados Unidos jamás y nunca ha tenido. Yo no me atrevo a decir todavía que él es el anticristo, pero estoy empezando a entender que él es la imagen del anticristo. Porque si tú te vas en contra de Trump, tú pierdes tu carrera política. Hay cientos de políticos republicanos norteamericanos que si Trump dice no, aunque ellos saben que se supone que sea así, no se atreven a irse en contra de Trump. Trump tiene más poder sobre el partido republicano, sin ser presidente, que el mismo presidente de los Estados Unidos, que fue elegido legalmente. Yo no sé cómo más advertirle a la iglesia de Jesucristo que en el 2024 nosotros vamos a dar en 9 meses a luz o a Sodoma y Gomorra o el reino del anticristo norteamericano. Porque en un lado es una perversión sexual, inmoral, completa y absoluta. Y en el otro lado está el espíritu de Donald Trump. Aquí se dice y se hace lo que yo permito. Es más,
si tú sabes leer, si tú estás viendo las noticias, si tú eres una persona intelectual, inteligente, tú sabes que Donald Trump llegó a decir que él tiene inmunidad de todo lo que él quiera hacer porque él fue presidente. A él las leyes no le aplican. Esto es lo que el Partido Republicano le está poniendo delante a una nación democrática. Le está poniendo que tienes que votar o por la perversión total o porque ya no vamos a ser una democracia. Somos una teocracia y el Dios se llama Donald Trump. Es más, si tú lees los libros, hay como 14 libros escritos por gente que trabajó con Trump de cerca desde que se postuló para presidente y todos expresan lo mismo. Este hombre se cree que él es un Dios en la tierra, que él es infalible, él nunca comete un error, él nunca pide perdón porque nunca ha cometido un error. Todo lo que él hace es perfecto. Ese espíritu quiere gobernar los Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, estamos en una encrucijada. Esto en el ajedrez se llama un jaque mate. Si votamos para la izquierda, estamos votando por una inmundicia asquerosa. Si votamos para la derecha, estamos votando para lo más cerca del espíritu de anticristo que jamás y nunca hemos visto. Nosotros dejamos de ser una democracia y nos convertimos en una dictadura, donde todo el que no adore a Trump va a ser perseguido. Dicho sea de paso, el próximo sello que se abre en el capítulo 6 del Apocalipsis es persecución. Hay quienes dicen que ya la persecución comenzó. No. Yo tuve este argumento con una mujer de Dios, linda mujer de Dios, donde dijo, sí, ya la persecución comenzó. ¿Tú no te acuerdas cuando los homosexuales quisieron comprar un bizcocho para su boda y el cristiano dijo que él no hacía ese tipo de bizcocho? El queque o la torta, como tú le llamas en tu país. Un cake se llama en América. No, porque yo no creo en eso. Y ellos lo demandaron y tuvieron que ir a corte. Eso no es persecución. Persecución es cuando tienes que hacerlo o te matamos. Te voy a decir algo acerca de ese caso. En Deuteronomio 14:21 dice, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tu población la darás. Él podrá comerla. O véndela a un extranjero. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y entonces entra en que no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Pero mira qué interesante lo que nos dice en Deuteronomio 14. Que yo puedo venderle lo inmundo al inmundo. Yo lo que no puedo es participar de eso. Mira, a mí a través de los años han venido muchos siervos de Dios que comenzaron en distintas empresas. La mayoría de ellos son bodegas. Y en la bodega se vendían cigarrillos y se vendía la lotería. Y por supuesto todos los religiosos alrededor de ellos decían, pero tú no puedes vender cigarrillos y no puedes vender lotería. Y vinieron a mí, yo te puedo citar 4 ocasiones. La primera que vino, yo no le dije que no. Yo dije, déjame orar, preguntarle a Dios. Y Dios me llevó a este versículo. Este versículo dice que yo soy santo. Yo no puedo participar de la inmundicia, pero yo te la puedo vender. Léelo. Yo no me lo inventé, míralo aquí, en blanco y negro, en la palabra de Dios. Y en el Viejo Testamento, en las leyes judaicas, la religiosidad más estricta que existe en la Biblia. Tú no vas a comer algo mortífero, porque tú eres santo. Pero al extranjero se la puedes dar. Explícame eso. Y esto está explicado. Dios no se mueve de acuerdo a tu moral. Se mueve de acuerdo a su conocimiento. Y como si están los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Mira esto. Déjame darte este ejemplo a ver si tú lo entiendes. Me encontré con un joven en una gasolinera. Y cuando yo le doy siempre, le predico, le doy un tratado a todo el que me atiende en la gasolinera.
Yo evangelizo donde quiera que voy. Y este joven me dijo, ay, qué bueno, usted es cristiano, qué gloria a Dios, qué bueno, mire, yo llevo 6 meses de convertido, qué bueno, aleluya. Y mire, ore por este hombre, porque lo tengo casi convencido de que deje de fumar cigarrillo. Y yo le dije, ¿y por qué tú quieres que él deje de fumar cigarrillo? Porque el cigarrillo es un pecado. Y traté de explicarle y no lo aceptó. La religiosidad no le permitió aceptarlo. Pero le ministré y le dije lo siguiente, mira, olvídate del cigarrillo y gánatelo para Cristo. Háblale del Señor, de salvación y de arrepentimiento. Porque si él deja de fumar cigarrillos, va a ser un impío saludable camino al infierno. Pero si tú lo llevas a Cristo, se convierte y él mismo deja el cigarrillo. Porque todos los que nos hemos convertido hemos tenido una transformación. Él no lo aceptó. No, el cigarrillo, hay que predicar en contra del pecado. ¡Ah! Yo me fui. Dicho sea de paso, no volví a esa gasolinera. Bendito sea el Señor. Pero ese es el pasaje que yo te acabo de leer. Nosotros no estamos llamados a imponer nuestra rectitud, nuestra creencia sobre nadie a la fuerza. Estamos llamados a ganárnoslos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra principalidades y potestades de los aires y trayendo a obediencia todo pensamiento que se levanta en contra de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando tú te ganas un alma para Cristo con tu espada, que es tu lengua, no un rifle, no una pistola, cuando tú te ganas un alma, tú estableces el reino de Dios a las buenas, no a la fuerza, a las buenas, de acuerdo al plan divino en un alma, en una vida. La persecución que viene sobre los cristianos tiene que ver con ambos partidos políticos, por lo menos en los Estados Unidos, con ambos partidos políticos. Porque los cristianos hemos dado la imagen de totalitarios que queremos que tú tienes que servir al Dios que yo sirvo. Y lo vas a servir, quieras o no quieras. Te vamos a forzar a servirlo. Al otro lado está la cultura de cancelación. Si nosotros no nos gusta lo que tú haces, te cancelamos, nos vamos en contra tuya. En los dos lados, la iglesia de Cristo va a sufrir persecución. No importa quién gane. A los verdaderos cristianos, los que no nos sometemos ni a la inmundicia de Sodoma y Gomorra, y no doblamos la rodilla delante de Baal. El Baal anaranjado no tiene nada que ver con el Cristo que me salvó a mí. Y yo rehúso someterme a la autoritativa disciplina del Partido Republicano de Donald Trump. Estoy orando que el Señor levante un tercer partido, o que levante a los verdaderos republicanos y que le cierren las puertas a Trump. Que el que corra como republicano no tenga nada que ver con MAGA, porque MAGA, a mí no me sorprendería. Mira lo que Dios me está enseñando, el extremo de lo que yo voy a decir. A mí no me sorprendería que Donald Trump le pidiera a sus feligreses que se pusieran MAGA en la mano derecha o en la frente, sino el nombre de Trump, algo, porque Trump es lo más cerca de un anticristo que los Estados Unidos de Norteamérica jamás han tenido. Aún hombres de renombre, políticos en los Estados Unidos, le tienen miedo a Trump. Esto no es de Dios. El otro tampoco. Pero el anticristo tiene espíritu de sionismo. Yo voy a establecer el reino de Dios, a las buenas o a las malas. El problema es que no es el reino de este Dios, porque el Dios de los cielos no necesita que el hombre establezca su reino a la fuerza. No es con espada ni con ejército, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Déjame concluir. Salmo completamente apocalíptico. Dice así: honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira.
Y este es un pasaje que yo entiendo que tiene que ver con persecución. Tienes que honrar al Hijo, aunque te cueste la vida. Lee bien el pasaje. El Jesús que yo conozco, el Jesús del Nuevo Testamento, no se inflama de repente su ira. Pero si tú lo niegas delante de los hombres, Él te niega delante de los ángeles. Si tú escoges acomodarte a falsa doctrina y falsa enseñanza, sea religiosa, política o doctrinal, su bendición se aparta de ti. Porque estamos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y no a buscar la conveniencia política o religiosa para nuestro propio reino. Honrar al Hijo para que no perezcáis en el camino. Hay gente que en el camino, y Jesús es el camino, pero hay gente que en el camino están experimentando el enojo de Dios y están pereciendo espiritualmente. Porque en vez de someterse a lo que Jesús enseñó, lee el Sermón del Monte de nuevo. Y entonces mira estos personajes políticos, la prepotencia, el odio, la venganza, el autoritarismo con que ellos están presentando su posición, y te vas a dar cuenta que en ninguno de los dos partidos hay una representación correcta de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros no tenemos un partido donde haya cristianos. Hay cristianos en ambos partidos, pero ninguno de los dos partidos es cristiano. Hay una filosofía, un movimiento de los Estados Unidos que se llama el cristianismo nacionalista, que es el sionismo, como te comenté en el principio, donde para ellos América es la nación que tiene que establecer y reinar sobre todas las demás. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, el Dios de la Biblia, lo dijo. Nosotros somos el nuevo Sión. Y nuestra bandera es la nueva cruz. Y nuestro Mesías es Donald Trump. Esto está en la luz. Esto no es inventado. Si tú lees, tú sabes que lo que estoy diciendo, yo no soy el único que lo estoy diciendo. Ellos mismos lo dicen. Lo que pasa es que tú no lees. Tú no estás informado. Y a mí me molesta que el pueblo de Dios sea llevado al cautiverio porque le faltó conocimiento. Estoy hablando como profeta. Prepárate, porque el cristiano en los Estados Unidos va a ser perseguido. No somos los únicos que vamos a ser perseguidos. Los negros y los latinos, los asiáticos y los gays y los judíos, porque toda persecución siempre termina en la puerta de los judíos. Otro día hablaremos de eso con más claridad. Pero voy a concluir con el último versículo, la última parte de este versículo. Dice, Salmo 2, verso 12, la última estrofa, dice, bienaventurados todos los que en Él confían, los que confían en el Hijo. No confíes en un partido político, ni en abogados, ni en doctrina, ni en religiosos, ni en el Papa, ni en las manifestaciones o apariciones ni de María, la Madre de Dios, ni Madre Teresa de Calcuta. Ahorita te dirán que apareció o que profetizó. Lo verás, porque estamos en el momento donde la falsa doctrina, los falsos profetas, la falsa enseñanza han nublado el entendimiento del pueblo de Dios y están buscando la solución, sobre todo desde su economía, en un hombre o un partido político. Eso no existe. La solución de tu situación se llama Jesús. Sea emocional, sea espiritual, sea mental, sea económica, sea matrimonial. La solución no es religión ni es política. Es un hombre y se llama Jesús. Por eso, concluyo con este último pasaje. Bienaventurados todos los que en Él confían. Iglesia, hay que orar por mucha sabiduría y mucho discernimiento. Estamos viviendo en la última
brecha, la última ronda, la última vuelta en la recta final, donde vamos a ver la manifestación del anticristo antes de que suene la trompeta. Por lo tanto, bienaventurados, bendecidos, todos los que confían en Él, en Jesús. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de un hombre su brazo fuerte. Tu confianza no debe de estar en ningún ser humano de carne y hueso, solamente en Jesús el Cristo, el que resucitó con un cuerpo glorificado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y pronto va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces nos encontraremos con Él y reinaremos para siempre. Y entonces regresaremos con Él con poder y gloria, donde Él va a cumplir la profecía de que Él viene a establecer el rey que Dios puso sobre Sión. Es el mismo Jesús, el mismo que murió en la cruz, el mismo que bautizó con Espíritu Santo y fuego a sus discípulos. Este mismo Jesús que vieron subir es el mismo Jesús que regresa en las nubes con poder y gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Bienaventurado eres tú si pones tu confianza en Él. Bendito sea el Señor. Amado, hasta aquí esta disertación. Si tienes alguna pregunta, pónmela ahí y yo te la contestaré. Amén. Antes de cerrar, déjame hacer una oración. Voy a volver a orar por ti para que Dios te dé discernimiento de espíritus y sabiduría en tomar tus decisiones. ¿Tú quieres esa oración? Pon tus manos hacia la pantalla y déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, danos a tu pueblo, a tu iglesia, discernimiento de espíritus, que nadie nos pueda engañar y sacarnos del carril, ni a la derecha ni a la izquierda. Y danos la sabiduría para saber hablar, actuar y decidir. Espíritu Santo, yo te pido que tú seas mi guía hoy, mañana y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, amado, hasta aquí esta parte del día de hoy. Espero que te haya revolucionado, porque fueron mis intenciones. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.